Todo comenzó con un ruido, un crujido seco, lejano, en mitad de una madrugada en la que ni el viento se atrevía a soplar. A los pies de los cerros del norte argentino, la vieja iglesia de San Benito dormía bajo un cielo sin estrellas. Pero esa noche, algo antiguo despertó, algo que no venía a robar, sino a destruir. Nadie sabría explicarlo después, pero los que sobrevivieron jamás olvidaron lo que pasó. Y esta es la historia de cómo 8 pitbulls se enfrentaron a una masacre que tenía como destino borrar a todos los que allí vivían. Dentro del templo, la hermana Antonia dormitaba junto al altar, mientras 2 niños huérfanos dormían sobre mantas viejas cerca del fuego. El cuidador del lugar, Eugenio, ex militar retirado, roncaba con un fusil descargado apoyado a su lado. Todo parecía en calma, pero afuera, los perros ya lo sabían. Tajo, el más viejo, se incorporó de golpe. Gruñó hacia la oscuridad. Los otros lo imitaron. Era como si escucharan un sonido que los humanos no podían percibir, o como si sintieran el paso de algo maldito bajo la tierra. A las 2:37 am, el generador eléctrico falló. No hubo tormenta, no hubo sobrecarga, simplemente colapsó. La oscuridad envolvió todo, y entonces se escuchó. El primer chillido, agudo, antinatural, no era humano, tampoco era un simple animal. Era un jabalí, pero había algo extraño en su tono, urgencia y furia. Luego otro y otro más, hasta que se hizo claro, una estampida de bestias salvajes venía directo hacia la iglesia. Eugenio se levantó de un salto. Vio las cámaras conectadas al viejo monitor de seguridad y no creyó lo que sus ojos mostraban. Decenas de jabalíes bajando en fila perfecta como soldados. Los perros ya estaban en formación. No necesitaron órdenes, no ladraban, esperaban, como si ya hubieran estado en esa guerra antes. El portón tembló con el primer impacto. Eugenio apenas tuvo tiempo de atrancar las puertas con barras de acero y poner a los niños detrás del altar. La hermana Antonia, pálida, murmuraba oraciones, pero sus manos temblaban. Afuera se desató una batalla brutal, ladridos, chillidos, crujidos de hueso. Pero había algo más, algo que no encajaba. Los jabalíes no se organizan, no asedian iglesias, a menos que alguien los esté guiando. La madera se astilló, una ventana voló. Luzbel, uno de los pitbulls, fue arrojado contra la reja. Se levantó sangrando y volvió a atacar. Eugenio miró por la rendija de la puerta. Sus labios no se movían, pero su mente gritaba. Esto no es un ataque salvaje, es una ejecución ritual. Antonia recordó una advertencia antigua. La iglesia había sido construida sobre un lugar ceremonial maldito, donde se decía que la sangre atrae a lo que duerme. Esa noche, el eco de esas palabras despertó, y entonces uno de los pitbulls aulló, no por miedo, sino por guerra. San Benito no era un lugar que apareciera en los mapas turísticos. Era una iglesia construida sobre una colina de tierra seca, rodeada por eucaliptos torcidos y piedras que el tiempo había partido. Ninguna señal de celular llegaba hasta allí. La electricidad funcionaba con un generador viejo y el agua venía de un pozo que a veces escupía barro. Pero los fieles, pocos y silenciosos, seguían llegando cada domingo. Hasta que dejaron de llegar. Algo los alejaba, algo que no se decía en voz alta. Eugenio, el cuidador, era un hombre marcado por la guerra. Había servido en operaciones especiales y conocía el silencio de la muerte. Luego de retirarse, desapareció del mundo, hasta que la hermana Antonia lo encontró y le ofreció una tarea humilde: proteger la iglesia y sus habitantes. Eugenio aceptó, pero con una condición: traería a sus perros. No eran mascotas, eran soldados con colmillos. Todos pitbulls, todos entrenados para seguir órdenes, proteger vidas y no temer al dolor. Los aldeanos los llamaban los demonios del padre Eugenio. Decían que uno solo de ellos había enfrentado a un puma, que otros 2 derribaron a un toro desbocado. Pero Eugenio nunca los usó para atacar, solo para disuadir.
hasta esa noche, hasta que el infierno llegó sin aviso. Cada perro tenía un nombre que parecía sacado del Apocalipsis: Tajo, Sombra, Hueso, Rayo, Bruma, Luzbel, Daga y Furia. Eran 8, pero se movían como uno solo. Dormían afuera en casetas hechas de piedra. Comían a la misma hora, y cuando el viento traía el olor del miedo, se erguían en silencio, como si el alma de Eugenio les hablara sin palabras. La hermana Antonia, aunque al principio desconfiaba de ellos, había aprendido a quererlos. Los niños también. Furia, el más joven, solía dormir cerca del altar, como si sintiera que algo ahí necesitaba vigilancia extra. El más viejo, Tajo, había perdido un ojo en un enfrentamiento con cazadores furtivos, y aún así lideraba la manada como un general herido. Aquella semana, antes del ataque, varias cosas extrañas habían ocurrido. Cráneos de animales aparecieron en los alrededores, pinturas en piedras, marcas en los árboles como si cuchillos hubieran pasado por ellos. Una noche, los perros aullaron al mismo tiempo, mirando hacia el cerro. Eugenio patrulló con su linterna y su vieja pistola oxidada, pero no vio nada. Ahora entendía. Aquello no había sido una advertencia, había sido una promesa. Afuera, la batalla no era solo contra jabalíes. Algunos eran más grandes de lo normal, otros tenían cicatrices de rituales. Parecía que no huían del fuego ni del ruido, parecían obedecer. Dentro de la iglesia, Eugenio empuñó su arma, pero sabía que los verdaderos guardianes ya estaban allá afuera. Los 8, sin pedir ayuda, sin dudar. El primer pitbull que sangró fue Bruma. Su lomo fue alcanzado por algo afilado, más parecido a una lanza que a un colmillo. Eugenio, mirando desde la rendija de la puerta, supo en ese instante que no era una simple plaga salvaje lo que había descendido del cerro. Los jabalíes eran reales, sí, pero había algo más. Algo o alguien los dirigía como si fueran perros rabiosos entrenados para destruir todo a su paso. Bruma no retrocedió. Se arrastró de vuelta a la línea de defensa junto a Tajo y juntos embistieron al siguiente invasor. Hueso saltó sobre otro jabalí, rompiéndole la espina con la fuerza de sus mandíbulas. El patio de la iglesia, antes tranquilo, ahora era una escena de guerra. Tierra revuelta, sangre en las paredes, ladridos como truenos y chillidos que parecían salidos del inframundo. Eugenio quería salir, pero sabía que no podía dejar desprotegidos a los niños ni a la hermana Antonia. Se acercó al altar, donde los pequeños lloraban en silencio, abrazados al crucifijo mayor. Antonia les cubría los oídos mientras rezaba. No pedía por paz, pedía por resistencia, por valor, por los perros. En medio del combate, algo extraño ocurrió. Una figura encapuchada apareció detrás de la última línea de jabalíes. Era alta, delgada, con movimientos lentos pero seguros. No hablaba, no daba órdenes, pero los animales lo rodeaban con respeto, como si fuera un sacerdote de la destrucción. Sus ojos brillaban con una luz rojiza, y en su mano sostenía un bastón de madera tallada con símbolos ancestrales. Tajo lo vio, se apartó del grupo y fue directo hacia él. Pero antes de alcanzarlo, el bastón golpeó el suelo y un estruendo invisible sacudió el aire. Tajo fue lanzado varios metros hacia atrás, cayendo entre piedras. No se movió por un segundo. Luego, con esfuerzo, volvió a ponerse de pie. Sangraba por la boca, pero su mirada no había perdido fuego. Eugenio apretó los dientes. Reconocía ese tipo de energía. No era militar, era ritual, era brujería. Había oído hablar de sectas ocultas en los cerros, de comunidades aisladas que practicaban ritos antiguos, anteriores incluso al cristianismo. Creía que eran exageraciones, hasta esa noche. Los otros pitbulls, al ver a su líder herido, se reagruparon con más furia. Daga saltó sobre 3 jabalíes a la vez. Luzbel arrancó la oreja de uno y le atravesó el cuello.
Furia, el más joven, se plantó frente al portón principal con una fiereza que ningún humano hubiera podido igualar. La sangre manchaba los vitrales rotos. El aroma a muerte ya había entrado en la iglesia. Pero los pitbulls aún no habían perdido, no mientras uno de ellos pudiera respirar. El suelo temblaba como si algo debajo de la tierra despertara. No era solo el peso de los jabalíes ni el estruendo de la batalla. Era algo más profundo, algo que venía desde abajo, como si la propia tierra maldita sobre la que se alzaba la iglesia estuviera respondiendo al llamado de la figura encapuchada. Eugenio, con el rostro bañado en sudor, se acercó a una de las ventanas laterales. Entre las grietas de la madera astillada vio lo impensable. Más jabalíes bajaban del cerro en oleadas. Eran demasiados. Pero también había figuras humanas ocultas entre los árboles. Algunos con rostros cubiertos por máscaras de cráneos animales. Otros desnudos de la cintura para arriba, con símbolos tallados en el pecho. No hablaban, no atacaban, solo observaban, como jueces esperando el resultado de un sacrificio. «Esto no es un ataque», murmuró Eugenio, «es un ritual». En el patio, los pitbulls estaban cubiertos de sangre y tierra, pero ninguno se rendía. A pesar de las heridas, se mantenían en formación, cambiando de posición como si fueran soldados en trincheras. Cada uno protegía un punto específico de acceso. No era casualidad, Eugenio los había entrenado para esto. Pero ni siquiera él había previsto algo tan extremo. En el altar, la hermana Antonia abrió una caja de madera que llevaba años cerrada. Dentro, una cruz oxidada y una Biblia antigua escrita a mano. No eran objetos normales. Eran reliquias que, según los archivos del convento, habían sido usadas durante una purga ancestral contra cultos paganos en la región. La hermana no era ingenua. Sabía que ese día podría llegar. Y llegó. Una de las puertas traseras crujió. Algo había golpeado desde afuera con fuerza. Eugenio disparó su pistola al aire, pero el sonido fue absorbido por el rugido de la noche. La figura encapuchada alzó su bastón una vez más. Esta vez, un círculo de fuego se encendió en el suelo frente a la iglesia, marcando un símbolo que parecía girar lentamente sobre sí mismo. Un portal o una ofrenda. Tajo, aún herido, caminó hasta la línea del fuego, lo olfateó y sin dudar lo cruzó. El fuego lo envolvió por un instante, pero no lo quemó. Al contrario, su pelaje pareció brillar, como si algo antiguo despertara en su sangre. Volvió con una energía brutal, saltó sobre el jabalí más grande, derribándolo contra las piedras y partiendo su cuello de un solo mordisco. Los otros pitbulls aullaron al unísono. No era miedo, era una declaración. Nadie entraría en esa iglesia sin pasar por ellos primero. Ni bestias, ni humanos, ni demonios. La iglesia estaba sitiada, pero aún no había caído. Y mientras los perros respiraran, no caería. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Los árboles en los alrededores crujían como si fuesen testigos silenciosos de una tragedia anunciada. Las criaturas que antes atacaban como animales, ahora se movían como soldados programados. Los jabalíes no retrocedían ni al fuego ni al dolor. Seguían embistiendo sin miedo, impulsados por una fuerza invisible que parecía anularles el instinto de supervivencia. Dentro de la iglesia, el eco de los ladridos aún retumbaba como un tambor de guerra. Eugenio recargó su arma con manos temblorosas. Sabía que las balas no serían suficientes. A su lado, la hermana Antonia sostenía la cruz oxidada y recitaba pasajes antiguos, no como plegarias, sino como comandos rituales. El ambiente estaba cargado. Algo respondía a sus palabras, pero aún no era claro si estaba ayudando o despertando algo peor.
Furia, el pitbull más joven, se deslizó por un lateral y sorprendió a uno de los jabalíes desde atrás. Su mordida fue precisa, quirúrgica, le desgarró el tendón y lo dejó inmóvil. Luzbel saltó sobre él y terminó el trabajo. Parecían saber exactamente cómo luchar contra algo que no era del todo natural. De pronto, la figura encapuchada avanzó. Sus pasos no hacían ruido, como si flotara sobre la tierra. En su mano izquierda algo comenzó a brillar. Un cuchillo ritual, tallado en piedra volcánica, con una empuñadura de hueso humano. El objetivo no era destruir la iglesia, era entrar y sacrificar lo que había dentro. Eugenio lo comprendió. Corrió hacia la puerta y apuntó su arma, pero el encapuchado levantó el bastón y lo hizo volar contra la pared. Cayó con fuerza, el oído zumbando, la vista nublada. No podía levantarse. Los pitbulls se interpusieron, Sombra y Rayo saltaron primero, pero algo detuvo su ataque. El bastón brilló y ambos fueron repelidos por una onda de choque invisible. Sombra cayó inconsciente. Rayo se arrastró de vuelta, cojeando. Fue entonces cuando Hueso hizo lo impensable. Corrió directo hacia la figura, no con furia, sino con estrategia. Se desvió en el último segundo y mordió el brazo del encapuchado, desarmándolo. El cuchillo cayó, Luzbel lo pisoteó, el bastón perdió fuerza. El hechizo se rompía. Eugenio se levantó a duras penas, tomó una antorcha del altar y la arrojó contra el círculo de fuego. Este estalló con una llamarada inmensa, empujando hacia atrás a los atacantes. La figura encapuchada gritó por primera vez. No era un grito humano, era una mezcla de dolor y rabia ancestral. Los pitbulls avanzaron, los jabalíes retrocedieron. La iglesia aún estaba de pie, pero el precio estaba por llegar. El humo del círculo incendiado aún flotaba en el aire cuando la figura encapuchada retrocedió, cubriéndose el brazo herido. Por un instante, los jabalíes vacilaron. Era como si la conexión mágica entre ellos y su maestro se debilitara. Pero la calma duró solo segundos. Un rugido profundo, inhumano, surgió del bosque. Lo que vino después no era un jabalí, era algo más. Una bestia, 2 veces más grande que los demás, emergió de entre los árboles. Cubierta de cicatrices, con los ojos completamente negros y 2 colmillos largos que sobresalían como espadas. Era el ejecutor final, el monstruo que solo aparecía cuando el ritual estaba a punto de completarse, y se dirigía directamente hacia la puerta de la iglesia. Eugenio intentó recargar su arma, pero le temblaban las manos. No habría tiempo. Los perros lo sabían, y entre todos ellos, quien se adelantó fue Daga, el más callado, el más disciplinado. Miró a Eugenio por última vez. No necesitaba órdenes. Corrió hacia la criatura sin dudar, saltó en el aire, apuntando a la garganta de la bestia. El impacto fue brutal. Rodaron por el suelo en un torbellino de colmillos, garras y sangre. Daga logró hincarle los dientes, pero la criatura también reaccionó. Se oyó un chasquido seco, una costilla rota, luego otra, después silencio. Luzbel y Furia intentaron ir tras él, pero Eugenio gritó, no de miedo, sino de dolor. Sabía que, si todos iban, nadie volvería. Daga había tomado su decisión, un perro de guerra, un hermano, un mártir. La criatura, herida, huyó de vuelta al bosque. Se llevó a Daga con ella. Su cuerpo inerte desapareció entre los árboles, pero el ataque había sido interrumpido. El círculo de fuego había sido destruido, y el vínculo entre los jabalíes y el encapuchado, roto. Dentro de la iglesia, las lágrimas corrieron por el rostro de la hermana Antonia por primera vez. Nunca había llorado en la guerra, ni siquiera en tiempos de hambre o enfermedad. Pero ahora, por ese perro, lloraba como si hubiera perdido a un ángel. Tajo, sangrando, caminó hasta el lugar donde Daga se había ido. Aulló una vez. Luego, silencio. Todos los perros bajaron la cabeza.
La batalla no había terminado, pero algo había cambiado. Ya no solo estaban defendiendo, ahora querían justicia. Eugenio se levantó, cogió el bastón roto de la figura encapuchada. Por primera vez no parecía invencible. Estaba de rodillas, murmurando palabras en un idioma perdido, pero su voz temblaba, porque ahora lo sabía. Había subestimado a esos perros. No eran solo pitbulls, eran centinelas. Cuando la bestia desapareció en la oscuridad con el cuerpo de Daga, algo cambió en el aire. No era solo tristeza, era rabia, pura, ancestral, encendida como fuego en los corazones de los que quedaban. Tajo, con su cuerpo cubierto de heridas, alzó el hocico al cielo y lanzó un aullido largo, grave, que pareció estremecer los cimientos de la iglesia. Los demás lo siguieron: Furia, Luzbel, Bruma, Sombra, Hueso y Rayo. Cada uno respondió al llamado como soldados respondiendo al toque de guerra. Aunque ya no eran 8, el espíritu de Daga seguía en ellos. La figura encapuchada intentó escapar, pero Rayo lo interceptó. El pitbull se lanzó con tal velocidad que lo derribó de espaldas, haciendo que el bastón rodara lejos. El rostro del encapuchado quedó al descubierto. No era un anciano ni un monstruo, era un joven, con ojos febriles y labios manchados de sangre, tatuado con símbolos de sacrificio y locura. No mostró miedo, solo rió, como si todo aún estuviera bajo su control. ¿Creen que han ganado?, dijo con voz temblorosa. Esto es solo el comienzo. Pero no pudo decir más. Bruma se abalanzó y le mordió el brazo con una precisión quirúrgica, no para matarlo, sino para inmovilizarlo. Eugenio se acercó, cojeando, y le apuntó con el arma. No apretó el gatillo, no hacía falta. Lo importante era lo que vendría después: interrogar, descubrir qué demonios lo había traído hasta allí y qué planeaban exactamente. Mientras tanto, los jabalíes que aún quedaban comenzaron a desorganizarse. Sin el control del líder y con la bestia mayor herida, entraron en pánico. Algunos huyeron de regreso al bosque, otros simplemente colapsaron, como si su voluntad se hubiera evaporado. La hermana Antonia salió por primera vez al patio. Sostenía la cruz oxidada en alto, murmurando las últimas líneas de una oración que solo se usaba en tiempos de guerra espiritual. Su voz era firme, su presencia serena. A su lado, los niños miraban a los perros con asombro. Ya no eran los mismos. Habían visto algo más allá del mundo. Tajo caminó hasta los pies de Eugenio. Su respiración era pesada, pero sus ojos brillaban con esa llama que ni la muerte había podido apagar. Furia se sentó junto a él, aún con sangre en el hocico. No eran simples guardianes, se habían convertido en leyenda. La iglesia seguía de pie. La tierra aún temblaba levemente, como si algo más estuviera debajo, esperando. Pero por ahora, la amenaza había sido contenida. La noche no terminó en masacre, porque ellos no lo permitieron. Y mientras el sol comenzaba a asomar detrás de los cerros, los vitraos rotos de San Benito se llenaban de una luz nueva, roja, cálida, como la sangre de un sacrificio sagrado. El sol finalmente se alzó sobre los cerros, pintando de dorado las piedras manchadas de sangre y los cuerpos inertes de los jabalíes esparcidos por el terreno. El aire, que horas antes olía a muerte y miedo, ahora se llenaba de una calma extraña, casi sagrada. San Benito no había sido tomada. San Benito había resistido, pero a un costo que jamás se olvidaría. Eugenio, agotado, caminó por el patio mientras contaba a sus perros uno por uno. Tajo, Luzbel, Furia, Hueso, Bruma, Sombra, Rayo. Solo 7. Daga no volvería, lo sabía, pero dejó su marca. Su sangre estaba en las piedras. Su nombre quedaría grabado para siempre en la historia de ese lugar. La figura encapuchada fue encerrada en el sótano de la iglesia, custodiado por Eugenio y los propios perros. No habló más. Solo murmuraba en un idioma extinto, como si hablara con algo o alguien que aún lo escuchaba desde las sombras.
pero ya no tenía poder. El círculo había sido destruido, el ritual interrumpido, el sacrificio no se cumplió. Los niños, aún temblorosos, comenzaron a dibujar. Usaban tizas de colores en el suelo del altar. No dibujaron santos, no dibujaron cruces, dibujaron perros. Perros grandes, con alas y ojos de fuego, protegiendo la iglesia. La hermana Antonia los observaba en silencio. No los corrigió, porque en su corazón sabía que aquello no era fantasía. Era la verdad más profunda que jamás había presenciado. Días después, cuando las autoridades finalmente llegaron, encontraron una escena imposible de explicar. Un culto disuelto, un ataque animal sin precedentes, y 7 perros con cicatrices, pero en pie, como soldados que habían defendido una frontera invisible entre lo humano y lo inhumano. Los periodistas que escucharon la historia no supieron cómo contarla. Algunos la llamaron un milagro, otros una locura colectiva. Pero en los pueblos cercanos la leyenda se extendió con rapidez. La llamaron la Noche de los Guardianes. Y cada vez que alguien pasaba cerca de San Benito, dejaba una ofrenda en la reja, una vela, un hueso, una figura de barro con forma de pitbull. Eugenio volvió a su rutina. Reparó el muro, reconstruyó las casetas de los perros, limpió los restos del combate. Nunca volvió a hablar del tema, pero todas las noches, antes de dormir, caminaba hasta la colina y dejaba un trozo de carne frente a una roca marcada con una sola palabra: daga. Y así, entre el silencio de la montaña y el eco de una batalla olvidada, quedó escrita la historia de los 8 pitbulls que impidieron una masacre en una iglesia remota. No por gloria, no por obediencia, sino por amor.